Pues muy buenos días todos y sí, es justo una coyuntura muy interesante esta que ahora las discusiones de que si el encierro era necesario, que se está dando con algunos doctores, un congreso importante que hubo en Londres de médicos de todo el mundo, si todo esto que nos han impuesto como una solución o por lo menos una cuarentena frente a una situación de pandemia. Entonces, si era pandemia o no era pandemia, muchas discusiones al respecto de todo esto, en medio de toda la incertidumbre, mucha incertidumbre y diferentes teorías que están saliendo al respecto. Entonces, creo que lo fundamental acá ha sido que ha sido una experiencia de encierro para prácticamente todo el mundo. Todos los países tomaron las mismas medidas de encierro, de cuarentena, de sana distancia, todo tipo de cubrebocas, etc. Lavarse las manos creo que es lo más fundamental de todo, si hay agua. ¿No? Quedarse en casa si tienes casa, qué bueno, ¿no? Pero, es decir, han habido una serie de cuestiones en toda esta cuarentena muy interesantes. Ahora, los hechos son que hemos estado en cuarentena todos, encerrados, lo veas como arresto domiciliario o como un retiro espiritual. Eso es una elección de cada quien de cómo lo estás viviendo. En el caso de la adicción, pues en general no es una especie de encierro. Nosotros que hemos estado trabajando en penales, la mayor parte de las gentes que están en penal deberían estar en clínicas de rehabilitación, no en centros de readaptación. El hecho es de que la gran mayoría de los crímenes que se cometen, la mayoría se cometen bajo la influencia de. Entonces, frente a eso, que es un doble penal donde hemos estado trabajando, ¿no? El penal de la adicción más el penal físico, también hemos estado trabajando mucho acá afuera en prevención. Específicamente, todo lo que nos han dicho de hacer no nos podría haber afectado peor las defensas. Y acá es esta discusión de que si vamos por una vacuna, ¿no? Resolviendo la cosa ahí afuera, como el adicto, me siento mal, me tomo la pastillita, me meto algo, voy corriendo con el novio tóxico, codependencias, azúcares, etcétera, etcétera. Ahora es correr como sociedad por una vacuna externa. En vez de darnos cuenta que en el fondo lo que yo estoy proponiendo y muchas otras gentes es que tu sistema de defensas es lo que deberías estar cuidando ante cualquier otra cosa, que tu inmunología es lo que deberías estarle dando prioridad. Entonces, la inmunología, todo lo que estamos haciendo es todo lo contrario de lo que deberíamos estar haciendo. Cero contacto con el aire libre, encerrados con altísimos niveles de estrés en muchos casos, en espacios bastante limitados. Con toda esta incertidumbre, es decir, estamos igual que las ratitas blancas de Bruce Alexander, ¿no? El que propone de que la adicción es una adaptación, no es un secuestro. Entonces, pero eso es muy discutible porque en cierto momento de la adicción, sí, claro, es una adaptación. Lo que pasa es que si le sigues dando y tus circunstancias externas no cambian y sigues enjaulado, pues sí, el consumo probablemente termine en un secuestro químico del cerebro. Ahora, hay niveles de eso, hay personas que ya definitivamente ya perdieron la voluntad frente a la sustancia y no pueden decir no a las drogas. Esa campaña fue lo más disparatado que hubo, porque cuando sí ya estás perdido los químicos, ya han tomado los químicos de tu cerebro y dependes de esos químicos externos, como lo que estamos buscando ahora, la vacuna externa, está bien,
Si no hay de otra y vemos qué es lo que son los componentes de esa vacuna, bueno, quizá sea muy buena idea. Pero por el momento es muy interesante ver cómo lo primero es la vacuna externa. ¿Por qué no ver qué es lo que estamos haciendo nosotros por nosotros mismos? Y cómo generar esos químicos que son nuestra protección desde dentro hacia afuera. Y en ese sentido, estas tradiciones, y aprecié mucho, Sergio, que mencionaras todos los mudras y demás la vez pasada, muy interesante, porque estas viejas, antiguas disciplinas realmente tienen muchísimo que ofrecernos en cuanto a sistemas, métodos, tradiciones que nos invitan a poder ir más allá de la mente analítica, salirnos, decimos más allá de la mente, es de la mente analítica, ojo, y la mente es una sola partecita de la conciencia. Es decir, hay muchas escuelas de yoga, yo trabajo desde el Tantra, que es el último, el más reciente, el más contemporáneo, que propone que todo es sagrado, propone lo que propone la ciencia cuántica actual, de que todo es energía, y que estamos todo, también el coronavirus es energía, ¿no? No es estas cuestiones que vi el otro día, meditar, vamos a meditar un grupo que fue muy padre ver cuánta convocatoria tuvieron una convocatoria internacional increíble. Pero lo que proponían, una parte de la meditación era, y ahora nos vamos a imaginar un mundo sin coronavirus. Háganme el favor, coronavirus es parte de la realidad que nos está tocando vivir. Si has perdido una persona querida, ¿saben qué? Eso deshace el corazón, ¿no? Y es parte de la realidad. Entonces, negarlo, vamos a caer en la negación del adicto, que dice, yo, problema, yo, adicción, yo no, son ustedes. Yo tomo porque mi mujer no me entiende, ¿no? La clásica. Entonces, ojo, la negación es, bueno, es una forma de protegernos, es un reflejo de autoprotección, pero que realmente no nos lleva a ningún lado, al contrario, nos hace perder más tiempo, nos da más tiempo de estar en cero crecimiento, cero creatividad. Y la energía es creatividad. Yo estuve en el TED Talk hace unos años de Morelia y presenté una plática de consumes o creas, ¿no? Entonces, consumes repetidamente como la ratita blanca en el laboratorio porque está enjaulada y no ve otras, nada, no tiene ni vinculación, no ve sentido de vida, no tiene ninguna socialización, ninguna actividad, eso es otra, que tienes que tener actividad, tienes que generarte desde dentro hacia afuera las endorfinas que necesitas para sentirte mínimamente bien. Entonces, yo tenía toda una presentación, pero por limitaciones de tiempo voy directo al grano. Um, Me pidieron soluciones. Gabriel fue muy puntual, me dijo algo muy concreto, algo con soluciones que puedas dar desde lo que tú usas. Y yo uso mucho las herramientas de una tradición muy antigua que es el yoga. Y no es únicamente el hatha yoga. Hatha yoga es los ejercicios físicos, las asanas y pranayama, los de respiración. Eso es dos de 8 ramas de todo lo que es el yoga. Las últimas ramas del yoga, para lo cual todo lo demás fue preparación, son las más interesantes, donde va más allá de la mente analítica y te sales de lo que llamamos el ego, pero te sales de esa mente analítica en la que estamos muy adictos todos, desde lo racional, A más B hacen necesariamente C, cuando no es así, la vida es mucho más que eso, ¿no? Entonces, y además sabemos que únicamente pasar esa franja, esa barrera de la mente analítica, es cuando te derrotas, igual que el adicto frente a la adicción, se derrota, primer paso de AA, me derroto frente a la sustancia porque me doy cuenta que no la controlo. Cuando ya te das cuenta de que no controlas muchas variables en tu vida, imagínense ahora con esto de la cuarentena,
con todo esto del coronavirus y demás, controlamos muy poquito. Hay gente decidiendo de si puede salir de casa o no. En la Argentina estuvieron bajo llave a los de 70 años, de veras, no podían ni siquiera salir a hacer el súper. Y viejitos y viejitas, y bueno, yo ando cerquita de ese rumbo ya, ¿no? De que no podían salirse de casa pues, ni siquiera para hacer las compras. Hubo tal protesta que liberaron un poquito las cuestiones, pero sí, fue una cuestión fuera de nuestro control personal. Entonces, cuando ya te derrotas y te das cuenta de algo mucho más grande que tú, y te sales de tu propio camino, que te quitas como obstáculo de tu propio camino y te das cuenta de que realmente no controlas todas las variables y hay algo mucho más grande que tú. Cuando ya te conectas a eso, ahí, recién ahí, puedes pasar del otro lado, lo que llaman ir más allá de la mente. De la que están hablando es la mente analítica, porque la supraconciencia o la superconciencia es esa a la que eventualmente logra llegar con las últimas ramas del yoga. Entonces yo uso como herramienta fundamental todo lo que yo, en serio, yo no lo podía creer en mí. Mi sanación personal fue gracias a la sanación con el Hatha Yoga, con regresar al cuerpo, hacer las paces con mi cuerpo, habitar el cuerpo, que es todo lo de body-mind, psicología psicocorporal, etcétera. Y es todo el trabajo que yo hago principalmente con el adicto. El adicto está escindido de su cuerpo, no vive en el cuerpo, lo maltrata. Lo trata, como dice Ken Wilber, como una mula de carga. ¿No? La mayoría de nosotros anda encima del cuerpo como si fuera una mula de carga que podemos castigar, maltratar, no tomar. Y eso baja la inmunología. En la medida en que te das cuenta que tienes que cuidar esto a todos los niveles, a través de los sentidos, con qué te estás alimentando, visualmente, a través de la audición, etc. Y entonces quiero compartirles algunas cuestiones que yo utilizo principalmente para algunas de estas adicciones. Por ejemplo, la más tremenda y además legal es el fumar cigarros, todavía es legal, aunque no te permitan hacerlo en varios lugares públicos, es legal. Y hay gente que en esto del encierro han regresado, con el estrés, han regresado a buscar, ¿no? La satisfacción oral, es totalmente oral, el psicoanálisis totalmente una cuestión oral, ¿no? Igual que el beber, ¿no? Igual que todas las fumadas, estoy incluyendo el crack también. El crack, que es cocaína fumada, también cae en la redada de las fumadas. Entonces, para esa hay una excelente, tan sencilla, que de veras se los regalo del corazón, que es Kumbhaka. Kumbhaka, que se escribe con K y BHAKA, Kumbhaka, es una vieja tradición que muchos de los terapeutas que he estado viendo la están incorporando ya a sus prácticas, y es buscar. Exhalas primero muy profundamente, metiendo despacito el abdomen y sacando todo lo que ya cumplió su ciclo. Y luego vas llenando de abajo. Ojo, los que están estresados están respirando todo acá arriba, nunca bajan la respiración al abdomen, porque el diafragma está hecho una especie de torniquete, y el diafragma pélvico también. En yoga abrimos ese torniquete de la pelvis primero, antes de meter mula bandha ni los cerrojos de manejo de energía que utilizamos después. Primero abrimos la cadera, es lo que llamamos abrir la cadera, que hay muchas que me dicen, si hago eso voy a terminar muy caderona. No precisamente, es destrabar toda la tensión que guardamos en esa zona, más allá de las toxinas que se acumulan por gravedad en la cadera. Pero entonces, volviendo a esta, que es para tabaco, tabaquismo, crack, todo, te sirve mucho para el estrés en general,
Es entonces, exhalo largo, 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 meto bien, bien, bien el abdomen. Ahora, bajo coxis, última vértebra, la mando hacia el hueso púbico, adelante. Subo el piso pélvico, ya hago mi urna energética y empiezo a llenar de aire con la inhalación desde abajo hacia arriba, parte media, parte alta. Imaginas que puedes también llenar el cráneo de energía vital, que es lo que estás haciendo, y sostienes. Ya abajo ya tienes piso pélvico, ya está activado. Al medio metes un poquito, a un poquito, nada de contracción, porque luego escucho unas instrucciones que dan en yoga que es activa el ano. No eso no es Mula Bandha para empezar, eso es Ashvini Mudra. Y por favor ya cancelen esa instrucción. Es todo el piso pélvico, es Mula Bandha. Ahí sí, ya tienes captivado la energía. No te estás desangrando energéticamente y esto lo puedes hacer en cualquier momento del día. En la cola del banco, antes de pedir el aumento al jefe, etcétera, etcétera. Capto la energía, ya tengo lleno la urna de la inhalación que has tomado, sostienes, ya activas piso pélvico, activas al medio, justo abajo del ombligo, activas esta que es Jalandhara Bandha, es la última de los cerrojos, que básicamente activas la glotis, la que utilizas para tragar saliva, que esa es otra inteligencia del cuerpo que ni siquiera nos damos cuenta. Todo el tiempo cuando estás tragando saliva, decide la glotis hacia dónde va a ir. Si va a tapar el sistema digestivo o va a tapar el sistema respiratorio. Eso, imagínense si tuviéramos que estar ocupándonos de eso también. Imagínense, esa es la inteligencia del cuerpo que ni siquiera reconocemos. Muchos de nosotros, muy racionales, que tuvimos que hacer todo un proceso de integrar el cuerpo para empezar a sanar. Y ahí sostienes, piso pélvico activado, medio activado, arriba activado, como una ollita de presión. Y sostienes. Cada vez que ya quieres soltar la toalla, y dices, no, me estoy asfixiando, la mente que viene con que no me estoy asfixiando, tengo que tomar aire, no, que esto, ¿quién inventó esto?, etcétera. Cada vez que llega esa vocecita, haces como si estuvieras expandiendo los pulmones. No lo puedes hacer, es más mental, pero lo imaginas. Imaginas que las dos esponjas de tus pulmones se están expandiendo, aunque no estás tomando ningún aire, ¿ok? Sostienes, confundes el cerebro unos segundos más y exhalas largo, 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 en cámara lenta, flexionando hacia adelante. Generalmente esta la haría sentado en el piso, con la columna súper derecha, y cuando ya vas a la exhalación, flexionas llevando la frente hacia el piso, las manos en el piso. No has respirado aún. Eso todo es todavía la pausa de la respiración. Es el mismo Kumbhaka. Recién ahí inhalas, miras hacia adelante, incorporas la cabeza al resto de la columna vertebral, no como están haciendo en muchas escuelas de yoga, colgando la cabeza. Eso lo hace realmente destruye todo el canal central. Sushumna Nadi, ¿cómo vas a sentirte energizado si estás colgando la cabeza en una dirección en la otra? No, es el 101 de la primera clase de yoga. Es integra la cabeza al resto de la cosa. Subes integrando la cabeza y comienzas toda esa subida es la inhalación y exhalas largo. Es una belleza. Esa te vas tomando el tiempo. Primero 10 segundos, quizá no sea la tuya. Igual, si estás respirando todo acá arriba, porque estás súper estresado, todo este encierro, toda esta incertidumbre, el miedo, el enojo, ¿por qué? ¿Por qué me tiene que tocar a mí? ¿Por qué tengo yo que perder el trabajo? ¿Por qué tuve yo que perder un familiar tan querido? Todo ese enojo, ¿no?, del proceso tanatológico en el que estamos,
tenemos, ¿no? Es decir, es tremendo, es muy fuerte. Entonces puede que tu respiración esté arriba. Entonces lo primero que tiene que hacer antes de Kumbhaka es explorar, bajar la respiración al abdomen. Y empezar a llenar abdomen, parte media, lo que dije al comienzo de esta plática. Eso, primero eso, y después el Kumbhaka. Porque si haces Kumbhaka y ya estás en un cuadro de ansiedad, es probable que te desate un ataque de pánico, así que ten cuidado. Kumbhaka, ¿qué es? Es esto, cuando tenemos un susto, ¿qué hacemos? ¿No? Subimos hombros, sostenemos, es el Kumbhaka. Entonces, si tu respiración está trabada acá arriba todavía, tienes que aprender a respirar. ¿Y eso cómo se hace? Bajando la respiración del abdomen, llenando la parte media y después la parte alta. Hasta que no puedas hacer eso, ni pienses hacer Kumbhaka, porque es probable que te liberes un ataque de pánico. Yo trabajé en clínica en Monte Fénix y una vez vi esto y no me habían avisado los médicos, el médico no estaba, siempre consultaba con él quiénes estaban y con qué cuadros, y no hubo con quién consultar y había alguien de ataque de pánico. Hicimos 3 vueltas de esta y le desatamos un ataque de pánico que fue, la gente habla de ataque de pánico, uy sí, yo sufro de ataque. Cuando ves un ataque de pánico real, sí, es serio, es muy serio. La persona puede estar a los gritos, respira, no respira, está en otra, es una especie de brote psicótico. Entonces, cuidado con cómo manejan esto. Es súper energizante cuando ya has empezado a liberar la respiración, liberar el diafragma. Esta de Kumbhaka puede llegar a ser súper energizante y para el tabaquismo, crack. Todo lo que es las vías respiratorias de la fuente, como el paso de entrada de la droga en ti es excelente.